no es que tenga una nube definida, ¿no? Es cualquier tipo de nube y esta guía de seguridad los va a ayudar también a poder, digamos, ir adelante con una certificación que es la certificación CSK. ¿Ya? Esta certificación es parte de lo que es una certificación de seguridad en la nube, que muy pocas personas lo tienen, y los ayuda también en el tema del examen. Así es que por partida doble vas a aprender el tema de cloud y adicionalmente vas a saber, vas a prepararte para lo que es el CCSK, ¿ya? Que es una certificación. ¿Ya? El costo de la certificación, por si alguien lo quiere saber, es de $395. ¿Ya? Cuando hablamos del tema de cloud, tenemos que centrarnos en ciertos fundamentos de lo que es cloud computing. Según el modelo de CCA, según lo que es la NIS, define cloud como cinco características esenciales, tres modelos de servicio y cuatro modelos de despliegue. Muchos de estos conceptos lo van a ver dentro de lo que es la nube, ya, de cada uno de los proveedores. Pero es bueno que ustedes lo sepan porque es parte, digamos, de algo fundamental para que ustedes puedan entender y hablar todo el tema de cloud. Cuando hablamos de características esenciales, y déjenme por favor colocar mi puntero, un momento. Ok. Cuando hablamos de características esenciales, una de las características que diferencia el cloud del hosting es lo que es el resource pooling o lo que es la abstracción de recursos, de tal manera de que, imagínate, todos los recursos que maneja AWS puedan ser distribuidos a cada uno de los usuarios, ¿ya? Entonces, esa abstracción, o sea, esos recursos generales se convierten en recursos pequeños para que tú puedas de alguna manera usarlos, ¿no? Ese es el resource pooling. Otro de las características esenciales es el ancho de banda, ¿ya? El que te pueda otorgar un acceso de red. En ese caso, si lo centramos sobre AWS, o sea, no necesitas un cable que vaya desde tu oficina hacia la nube, ¿no? Sino es un acceso virtual, entre comillas, en el cual tú tienes la facilidad de poder tener inclusive, entre comillas, un data center en la nube. Entonces, ese acceso, lo que se llama ancho de red, es una característica esencial dentro de el concepto de cloud. Otro es la rápida elasticidad. Con el cloud tú puedes crecer tanto de forma horizontal o vertical, es decir, puedes tener la facilidad de crecer en recursos. Imagínate, de repente tienes una aplicación que ve todo el tema de flores, ¿no? Llega el Día de la Madre y te das con la sorpresa de que tu servidor no puede aguantar la demanda de tus usuarios. Entonces, con el tema de cloud es mucho más sencillo. Puedes decirle a la nube, crece entre 5 y 10 servidores o entre 1 y 1000 servidores, de tal manera de que puedas atender toda la demanda de tus usuarios y que ellos tengan una UX, una experiencia de usuario confortable, ¿ya? Eso es importante. Otra de las cosas importantes de las características es el servicio medido, o sea, paga por lo que usas, ya en el tema de cloud, tú puedes agarrar y prender un servidor en la mañana y apagarlo en la tarde, de tal manera de que solamente vas a pagar por esas horas que has mantenido prendido ese equipo. Eso es importante. Imagínate, cambiamos todo el concepto, todo el chip que antes teníamos, de que teníamos que dejar prendido el servidor durante todo el día, ¿no? Las 24 horas del día. Imagínate los data centers, ¿no? Que los manteníamos prendidos. En el caso de la nube, es un concepto distinto. Tú puedes ahorrar costos, ¿no? De tal manera de que si usas más recursos, pues pagas más, ¿no? Si no usas esos recursos, pues no vas a pagar nada, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, cuando tenías on-premise, en el cual ya comprabas tu servidor y si de repente el proyecto no iba, pues te quedaba ese servidor solamente para hacerlo un servidor de files, un servidor de impresión o de repente otro servicio adicional, ¿no? Entonces, es una de las ventajas clarísimas en el tema de cloud,
puedes deshacerte de los servidores inmediatamente sin la necesidad de que te vayan a cobrar por todo el mes, ¿no? Solamente por lo que usas. Otra de las cosas, otra de las características es el servicio on demand, es decir, que tú te atiendes, te autogestionas, de tal manera de que no hay intermediarios entre el usuario y la persona que ve la consola, ¿no? Entonces, tú podrías agarrar y autoatenderte, gestionar tus tickets, ¿no? Y poder crear servidores inmediatamente sin un intermediario, ¿no? A diferencia de repente de un hosting en el cual tú tienes límites, en el caso de la nube, la única limitante vendría a ser el tamaño de tu tarjeta de crédito, ¿no? Cuánto tiene de dinero. Entonces, eso es importante que lo sepan. Entonces, estos 5 son las 5 características esenciales del modelo de nube y que lo define el NIS. Otro de las características son los modelos de servicio, y esto es súper importante, no solamente en el tema de AWS, sino para cualquier nube. Ya existen 3 tipos esenciales de modelo de servicio. Yo creo que todos han escuchado de lo que es infraestructura como servicio. Si no lo has escuchado, pues te lo presento. La infraestructura como servicio vendría a ser los servidores que alojas en la nube. Entonces puedes tener una instancia en la nube. Bueno, creo que alguien está voy a silenciar un ratito. Ok, ya, perfecto. Entonces tienes tus servidores en la nube, ¿no? Infraestructura como servicio, y puedes usar o disponer de ellos en la medida que lo necesites, ¿no? Entonces, por ejemplo, eres programador, necesitas tener tu base de datos en la nube, ¿no? Creas tu instancia, levantas dentro de tu instancia tu SQL Server, o de repente tienes un Linux, levantas un MySQL, ¿no? Dentro de esa instancia. Entonces, eso es lo que es infraestructura como servicio, ¿no? Entonces, tú eres responsable de toda la infraestructura que está sobre esa, en esa instancia, ¿no? Y vamos a pasar un ratito a conversar más acerca de lo que es la responsabilidad. Entonces, lo que es plataforma como servicio, ¿no? Si antes tenías, por ejemplo, en IaaS un servidor con tu base de datos, pues en lo que es plataforma como servicio, a ti te entregan solamente la base de datos, ya para que tengas una idea, un ejemplo, un símil, ¿no? Entonces, esta base de datos te encargas tú de configurarla, de crear tus bases, de poder agarrar y programar. Ya no te encargas de la infraestructura subyacente, es decir, por ejemplo, el servidor. Ya no te encargas de los parches del servidor, de configurar, eso ya no. Entonces, plataforma como servicio, digamos, es un servicio que se encuentra en la nube, que solamente te enfocas en ese en sí, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, una base de datos. Y un software como servicio es ya, digamos, te entregan solamente un usuario y contraseña, y tú eres responsable nada más de usuario y contraseña. Por ejemplo, el correo electrónico es un software como servicio, ¿no? Entonces, en el cual tú puedes ingresar con tu usuario y contraseña, y quien se encarga de la infraestructura vendría a ser la entidad responsable, ¿no? El que tiene la responsabilidad sobre ese producto, ¿no? Tú solamente te encargas de configurarlo a nivel aplicativo, ¿no? Entonces, digamos, eso es los 3 modelos de servicio. Como dato adicional, existen 4 modelos de despliegue. Ya el modelo de despliegue que es público, por ejemplo, AWS, Azure y demás son públicos. Creo que han entrado 2 personas más, voy a admitirlas un momentito. Ya, tenemos el público, en el cual nosotros disponemos de todos los recursos que maneja la nube, ya, en este caso dicen el público. En el caso del privado, imagínate, tú tienes tus servidores on-premise, ya, tú tienes tus servidores on-premise, y quieres hacer una nube, ¿no? Y tan igual como una nube muy parecida a AWS, Azure. ¿Qué haces, no, en ese caso? Bueno, en ese caso, lo que haces es agarrar y conseguirte un gestor de nube, un programa, un OpenStack, por ejemplo, ¿no? Que te permita gestionar una nube, ¿no? En base a tu infraestructura que manejas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, la diferencia esencial entre tener una nube privada y una nube pública?
¿no? Si ambos prácticamente son nube, ¿no? ¿Cuál sería la principal diferencia? Pues de repente, en el caso de la pública, tienes la posibilidad de tener mayor cantidad de infraestructura, a diferencia de la privada, que solamente se va a circunscribir a lo que tienes dentro de tu data center, dentro de tu empresa. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? En el caso de la privada, si es que te quedas sin recursos, pues tendrías que solicitar recursos, hacer todo digamos, todo el flujo para poder conseguir más recursos, instalarlo dentro de tu nube privada, y eso pues genera un retraso de proyectos o la agilidad misma de lo que se considera la nube, ¿ya? Entonces, ese, digamos, sería una diferencia. Existe también lo que son las nubes híbridas, ¿no? De las nubes híbridas. Imagínate, de repente tienes tu sistema, tu aplicación corriendo en tu data center, ¿no? Y lo quieres llevar a la nube, llevas la parte, el front-end, y de repente tu base de datos por un tema, digamos, de datos personales o para cumplir el compliance de datos personales, lo dejas dentro de tus servidores on-premise. Entonces, tienes la flexibilidad de la nube, ¿no? Y también tienes la posibilidad de cumplir el compliance desde tu mismo on-premise, ¿no? Entonces, creas un híbrido ahí entre esas dos nubes, ¿no? Y bueno, tenemos por último lo que es la nube comunitaria, en la cual gestiona una sola organización para varias empresas, de repente de un grupo empresarial, de tal manera que muy parecido a la nube privada, pero trabaja con varias empresas, ¿no? Es comunitario, ¿no? Para varias empresas se entregan los recursos de nube para poder ser usados, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, lo que conforma. Disculpe esta persona perspectiva, solo se quedó en la primera. Me quedé en lo que es fundamentos en cloud computing. No sé si es que puedes ver mi puntero, ¿no? No sé si está corriendo. Ya, entonces, a ver, me confirma si es que puedes ver la diapositiva que dice fundamentos en cloud computing. ¿No se visualiza? ¿Se quedó en la primera hoja? Ok, a ver, déjeme por favor. Un segundito, a ver. No sé qué va. ¿Ahora sí? Sí, ok, ya perfecto. Entonces, como estábamos hablando, ¿no? El NIS define lo que es la computación en la nube como 5 características esenciales, ¿no? Ancho de banda, lo que es elasticidad, servicio medido, on demand, lo que es el resource pooling, los 3 modelos de servicio, IaaS, PaaS y SaaS, y el modelo de despliegue que es comunitario, híbrido, privado y público. Entonces, esos son, digamos, lo que digamos, conforman el concepto de nube. Si falta algo, si de repente no tiene un servicio medido, si de repente no tiene la posibilidad de tener un modelo de servicio como SaaS, entonces no es cloud. Eso lo tienes que analizar, ¿no? Al momento de repente te tocan la puerta a ti como usuario, ¿no? Y te dicen, mira, te voy a ofrecer un servicio de nube, no es muy conocido, no es las nubes clásicas, desconfías del costo, de repente es más barato. Entonces, trasladas este cuadro, ¿no? Le preguntas, ¿no? Mira, tienes esto, tienes servicio IaaS, pasas, mira, ¿sabes qué? No tengo el servicio PaaS, pronto lo implementaré. Pues entonces estamos hablando que de repente no es un cloud, de repente es un hosting nada más. Entonces, esa es la diferencia entre los dos, ¿no? Va a pasar a la otra diapositiva. ¿Logran ver este cuadro de responsabilidad compartida? ¿Sí? Gracias, Gustavo. Entonces, lo que ustedes están viendo es el modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué significa esto?
es saber quién es responsable, ¿no? Yo tengo mi máquina en la nube, la he colocado ayer, soy programador, entonces ya de por sí me siento confiado de que no le va a pasar nada a la computadora de la nube porque sé que AWS va a proteger mi instancia ante cualquier ataque desde OS, ransomware o cualquiera de ellos. Entonces, ya de por sí ese concepto está mal. Desde el momento que tú colocas tu infraestructura en la nube y le colocas una dirección IP, pues es cuestión de horas para que comiencen a escanear robots tu dirección de IP para tratar de buscar alguna vulnerabilidad y que, y que puedan ingresar dentro de tu tenant, ¿no? Entonces, eso es importante que sepan. Este cuadro de responsabilidad compartida está orientado a lo que es infraestructura como servicio. En ella puedes observar de que AWS es responsable de todo lo que está aquí en color naranja, es decir, del cómputo, del storage, de la base de datos, de la red, del edge location o las localizaciones de borde, de las regiones y las zonas de disponibilidad. Entonces, AWS es responsable, digamos, de toda la infraestructura, de todo el fierro prácticamente, en lo que es infraestructura como servicio. Y tú como cliente eres responsable de todo lo que está aquí, de toda la parte de azul, es decir, de tu sistema operativo, de la encriptación de tus datos, de la red, del firewall, de la configuración del firewall, ¿no? De toda la parte de protección de tráfico de red e inclusive obviamente de la plataforma, de la aplicación, de lo que es la identidad y accesos y sobre todo de la data del cliente. Entonces, estamos hablando de que el modelo de responsabilidad compartida, y eso lo van a ver no solamente en AWS, sino en Azure y en Google, y es parte del examen de certificación de AWS, del Practitioner, es cuál es el tema de modelo de responsabilidad compartida, ¿ya? Entonces, si estás pensando de repente en certificarte, te recomiendo de que leas mucho el tema de responsabilidad compartida porque entran un par de preguntas dentro de este examen. Sigamos. Por ejemplo, este es un modelo de responsabilidad compartida de Huawei, ¿no? De lo que es Huawei, en el cual si te das cuenta, prácticamente es muy parecido, ¿no? Quien es responsable de la seguridad de la nube, pues a nivel de infraestructura, a nivel de cómputo, base de datos, es decir, de toda la parte del fierro, es responsabilidad de la nube, y por el lado del cliente es responsable de la plataforma, de la configuración. Prácticamente los dos son muy parecidos, ya, si te das cuenta, este es de AWS, este es de Huawei Cloud, ya son muy parecidos, entonces todos han cogido como, digamos, como matriz la responsabilidad compartida de CCA, ¿no? Entonces, a partir de esa responsabilidad compartida de CCA, han venido creando una serie de modelos para cada una de las nubes, ¿no? Cada uno de los Cloud Security Provider o CSP que le llaman a los que tienen infraestructura, ¿no? Entonces, la responsabilidad del modelo de seguridad aplica que mientras más infraestructura como servicio tengas, pues es mayor la responsabilidad del cliente, ¿ya? Y mientras el software como servicio se ha implementado, obviamente que la responsabilidad de la seguridad es más del proveedor, ¿ya? Entonces, este cuadrito es muy interesante porque te da a entender de que obviamente cuando tienes infraestructura como servicio, o sea, IaaS, pues vas a tener mayor responsabilidad, es decir, mayor gestión, ¿no? Entonces, hay algo importante, ¿no? Cuando tú agarras y postulas a un puesto de cloud, hay que diferenciar cuál va a ser tu responsabilidad, ¿no? Una cosa es la consola de servicios que maneja, digamos, el proveedor de nube, ¿ya? Y otra cosa es la infraestructura que se encuentra dentro de ese proveedor. Entonces, muchas veces pasa de que he escuchado muchas personas que dicen, profesor, me han contratado para ser administrador de nube y ahora tengo que administrar 1000 servidores Linux y 50 servidores Microsoft, ¿no? Y a mí nunca me dijeron de que tenía que administrar esos servidores.
yo solamente iba a administrar la consola. Entonces, mucho ojo con ello porque a veces te lo dan de regalito la administración de la, digamos, de la infraestructura, cuando de repente tú te has preparado para poder administrar solamente la consola de la nube. Así es que mucho ojo con eso. La infraestructura como servicio están igual como si tuvieras un data center dentro de, digamos, de la nube. Así es que ya te puedes imaginar la gestión tan grande que debes de tener cuando tienes también infraestructura como servicio en la nube. Tienes que también hacer el mismo tratamiento, que es como si tuvieras on-premise, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, tus copias de seguridad, tener, digamos, parchados tus servidores y así sucesivamente, ¿no? Y una de las cosas importantes que se tiene en la nube y que permite de alguna manera tener mayor relación con los proveedores es el famoso contrato, ¿no? El contrato, que es un contrato de adhesión, es decir, que tú solamente firmas nada más porque no se puede cambiar. Solamente grandes empresas podrían de repente alinear un poco el contrato y eso es prácticamente en conversaciones con el mismo proveedor a alto nivel, pero empresas muy pequeñas pues no pueden hacer nada más que firmar el contrato, ¿no? El contrato es el que va a definir de alguna manera tus SLA, qué es lo que te va a dar el proveedor, qué pasa si es que se cae el proveedor, cómo va a ser tratada esas horas, qué implicancia tiene para ti el hecho de poner tus datos personales en ese proveedor, pues todo está definido por el contrato, ¿no? El contrato es digamos, lo primordial. Y existe controles internos que te van a permitir hacer una relación entre ese contrato y estos controles, ¿no? Que se manejan. Inclusive ya para la parte de auditoría, en el caso de la nube ya es mucho más sencillo. Eso sí, de por sí te lo digo, es súper más sencillo. Cada Cloud Security Provider ha publicado diferentes informes. Les recomiendo el cual es una guía de administración de seguridad de la nube. El doctor Kai Chen, que es un director de ciberseguridad de Huawei, pues ha publicado este documento, está en inglés, ya, y te permite tener un entendimiento más a fondo, más profundo de lo que es IaaS, PaaS y SaaS. ¿Ya? Entonces ya tienes ya un segundo documento, ya donde puedas agarrar y, digamos, seguir leyendo, ¿no? Aquí un poco el tema radica en entender, digamos, la parte teórica de lo que es la nube, ¿no? Ya si sabes, ya la parte de alguna manera técnica, que es cualquier proveedor, pues complementa a ambos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque ahora los puestos, mucho es el tema técnico, pero la parte, digamos, de gestión, de gobernanza y demás, pues esa parte está, en el caso de Perú, está muy dejada de lado. Entonces hay un gran hueco digamos, de puestos que podría llegar a cubrirse si es que las personas supieran más acerca de la parte teórica, de la parte de gobernanza, del tema de seguridad de datos sobre el tema de la nube. ¿Ya? Así es que eso es súper importante. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí para poder continuar? Si es que alguien tiene alguna duda o consulta antes de entrar a lo que es al modelo de responsabilidad compartida, veo bastantes personas conectadas. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, continuamos. Ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Este modelo de responsabilidad compartida aplicada ya para los diferentes IaaS, PaaS o SaaS, te da a entender qué tanto eres responsable como cliente y qué tanto eres responsable el proveedor, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, lo que estábamos conversando, el proveedor es responsable de toda la parte de infraestructura, de la parte de virtualización,
Y el caso del cliente es responsable del host, del middleware, de la aplicación y de la seguridad de la data que está sobre las aplicaciones. Es decir, sobre el modelo de IaaS. En el caso de PaaS cambia un poco. Ya el proveedor se encarga no solamente de la infraestructura y la virtualización, sino también del host y del middleware, ya dejándote a ti la parte de aplicación y data, ¿no? Lo que hablábamos, ¿se acuerdan de la base de datos, ¿no? En la cual tú ves ahora lo que es la seguridad de esa aplicación. Ya no te metes en el fierro, sino ves la seguridad de esa aplicación. Y también, obviamente, lo que se encuentra dentro de ella, ¿no? La seguridad de los datos. Y en el caso de SaaS, como verán, te entregan solamente un usuario y una contraseña, es decir, tú eres responsable de la seguridad de la información, ¿no? Que se encuentra en esa aplicación. Y lo demás se encarga lo que es el proveedor, ¿no? Eso es importante que lo maneje. Entonces, por ejemplo, en el caso de IaaS, para tener algo más palpable, tú eres el proveedor, es encargado de la seguridad física, ya de toda la parte de red. En el caso, vamos a entrar, creo que alguien más está entrando, un segundo por favor. En el caso de la plataforma de virtualización, en el caso de IaaS, pues es responsable el proveedor junto con el cliente, ¿no? Luego también en el tema del antivirus, que el famoso antivirus, ¿quién es responsable, no? A veces entra un virus a la computadora, ¿no? Y no saben quién es responsable, ¿no? Entonces, ahí es responsabilidad, obviamente, si es infraestructura como servicio del cliente, ¿no? En caso de que esto sea PaaS, pues es responsable ya el proveedor. Entonces, así tienes varios ejemplos que podemos ir detallándolo y nos podemos quedar mucho tiempo, eso es una pequeña tabla. Se los vamos a pasar al finalizar la charla, para que ustedes puedan observar qué tareas, digamos, son, digamos, prioridad en cada una de los modelos de despliegue. ¿Ya? Y como, digamos, como una parte de seguridad en la nube que podemos ver, son este pequeño compendio, ya este PDF que salió el año pasado, ya que eran las principales amenazas para el tema de cloud computing. ¿Cuáles eran estas 12 amenazas que estaban liderando el tema de cloud, ¿no? Entonces, este PDF también lo puedes encontrar dentro de la página web de CCA, ya de tal manera que lo puedes descargar de ahí para que tengas una idea de cuáles eran o cuáles son esas 12 amenazas, ¿no? Vamos a entrar solamente para que ustedes puedan ver algunas, ¿ya? Por ejemplo, la principal amenaza es el tema de violación de datos, ¿no? El hecho de que puedan robar la información permite, pues, algo importante, ¿no? El que se puedan llevar toda tu información y eso puede ser crítico para tu negocio, ¿no? Imagínate que una empresa, por un tema estratégico, justo se robe el último proyecto que manejes y que vaya a salir, digamos, el día de mañana, ¿no? Y se adelante un día, ¿no? Puede ser tan desastroso como eso. Entonces, parte importante es el tema de la violación de datos y que esto puede ser un ataque dirigido o también el resultado de un error humano, ¿no? El que alguien por ahí, de repente alguien que estaba viendo la consola en la nube, de repente dejó público un S3, que es, digamos, un repositorio dentro de AWS, y pues todos comenzaron a observar esa información, ¿no? Imagínate que tengas información valiosa, por ejemplo, tarjetas de crédito, ¿no? Una lista de tarjetas de crédito con todos los usuarios que han pagado en el último mes, ¿no? Es algo complicado, ¿no? No solamente eso, sino es que podrían llegar acciones por parte de los clientes si se sabe ese tipo de información ha salido de tu nube. Otra de las cosas es el tema de la gestión de identidad y los accesos deficientes. Ya puede llegar a comprometer tu consola, en este caso tu cuenta, de tal manera de que un ciberatacante pueda infectar o de repente pueda entrar dentro de tu infraestructura. Y como en el tema de la nube es algo interesante que tú puedes crear entre 1 y 100 máquinas,
pues cabe la posibilidad de que ingresen con la simple intención de generar servidores para poder hacer minería de datos, ¿no? No sé si habrán escuchado el tema de blockchain por ahí, pues cabe la posibilidad de que solamente ingresen para poder hacer minería de datos, ¿no? Una noticia hace mucho tiempo, ¿no? Que Estados Unidos acusó a un minero, ¿no? Singapurense, no es un minero que está en las minas, sino un minero de blockchain, ¿no? Y robó casi 5 millones en lo que es computación en la nube. Inclusive esa cuenta era una de las cuentas top dentro de la AWS porque facturaba un montón, ¿no? Y era pues que alguien estaba haciendo minería de datos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Tenemos dos. Una tercera, por ejemplo, son las APIs inseguras, ¿no? En AWS y en diferentes proveedores se trabaja con Access Key, con Secret Keys, que son, digamos, como usuario y contraseña, ¿no? Muchas veces los programadores lo que hacen es dejarla en su GitHub, ¿no? Pensando de que de repente el GitHub es privado, ¿no? Cuando a veces pasa de que es público, de repente se olvidan de pagar y pasa de privado a público y se revelan no solamente las contraseñas, sino también se revela el código fuente de tu programa, ¿no? Un caso hace poco salió de un banco, ¿no? En el cual por ahí varias APIs fueron expuestas, ¿no? Entonces, eso es importante. Sí, correcto. AJ, no sé tu nombre, pero sí, Auto 2.0 también. Entonces, es importante ver toda esa parte en su contexto, ¿no? No solamente el hecho de tener infraestructura como servicio o tener plataforma o de repente SaaS implica que vas a dejar la responsabilidad a la empresa, ¿no? Es responsabilidad tuya también el manejar toda la parte. Es como tener un data center, nada más que ahora lo tienes con ciertas características mejoradas, pero en realidad te vas a encargar de lo mismo, ¿no? Otro de los puntos también interesantes es el tema de la vulnerabilidad de los sistemas. Ya imagínate, de repente Microsoft, justo una noticia, Microsoft se había encontrado una brecha de seguridad, por lo tanto se podía ingresar y dar privilegios a los servidores, ¿no? A los usuarios se podían elevar los privilegios para poder ingresar a los servidores. Inclusive el día de hoy ha salido en RPP, si más no me equivoco, si alguien por ahí puede entrar a la noticia, va a poder observar de que hay un parche urgente de AWS, perdón, de Microsoft, en el cual están pidiendo de que hagan la descarga de este parche de seguridad porque afectaría la estabilidad del sistema operativo, ¿no? Entonces, si tienes tu Microsoft Windows, pues te recomiendo que vayas parchándolo, ¿no? Inclusive eh, esto afectaba, sí, por ahí alguien está con el micrófono abierto, esto afectaba voy a silenciar, esto afectaba a tanto las desktop como también a los servidores, ¿no? Entonces, para que puedan observarlo. Entonces, uno de los puntos también importantes es el tema de la vulnerabilidad de los sistemas, ¿no? Todos los bugs que pueden entrar dentro de tu, eh, dentro de tu infraestructura sin necesidad de que hayas hecho algo adicional, sino ya de por sí un bug es el problema, ¿no? Otra de las cosas súper importantes que fueron identificadas es el robo de cuentas, ¿no? Clásico robo de cuentas en el cual roban tu usuario, contraseña, o de repente, no sé si te has dado cuenta, si colocas tu correo electrónico en Google, cabe la posibilidad de que aparezca tu contraseña debido a que de repente has sido hackeado y no te diste cuenta. Entonces después te logras preguntar cómo es que me vaciaron la tarjeta de crédito o cómo es que lograron infiltrarse en mi cuenta de Facebook o cómo me crearon varias cuentas de Netflix, ¿no? Lo más común es que la gente utilice una sola cuenta para varios servicios, ¿no? Entonces,
una vez que una de las contraseñas se rompe, todos lo publican, estos hackers lo publican dentro de la red y existe bases de datos con clientes los cuales están expuestas su contraseña, ¿no? Entonces, siempre de vez en cuando, date una vuelta por Google, coloca tu correo electrónico y fíjate si es que está alguna contraseña tuya expuesta, ¿no? Va a salir tu correo electrónico y adicionalmente va a salir tu cuenta, tu password que está asociado que lo hayan hackeado, ¿no? Entonces, esos dos puntos importantes, ¿no? Inclusive, no sé si es que le han llegado correos electrónicos en el cual agarran y te dicen, hemos visto que has estado mirando pornografía y lo vamos a mandar a 100 cuentas de correo, todos tus amigos, y te dicen tu password es tal, ¿no? Y tú dices, wow, este password es de verdad, ¿no? Uy, voy a tener que depositar dinero, ¿no? Entonces, toda esa información pues ya está en la red, ¿no? Si no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, mucho ojo con ello. Otra de las cosas importantes que fueron detectados dentro de este análisis fue los ataques desde el interior. Eso es ya de por sí algo que no lo puedes controlar, pero sí lo debes de tener en cuenta. Ya hasta el año pasado hubo una noticia importante, una persona fue despedido por borrar los servidores de AWS de la empresa, ya, y este caso fue en Irlanda, y es que esta persona, luego de que fue sacada del trabajo, previamente había visto la contraseña de administrador, y este administrador pues no tenía como respaldo que pueda colocar un código o segunda verificación que le llamamos, en el cual podían agarrar y verificar a través del celular, pones tu código y acceder. Entonces no tenía eso. Entonces, esta persona ingresó ya después de un par de semanas y comenzó a eliminar y eliminó 27 servidores, ya prácticamente todo el ambiente productivo de esta empresa, lo que ocasionó pues que la empresa prácticamente quebrara, ¿no? Entonces, contra eso pues hay que tener controles, ¿no? El doble factor de autenticación, que es importantísimo, ¿no? De tal manera de que podamos evitar este tipo de ataques internos, ¿no? De repente por ahí un usuario que de repente no le cae al administrador o de repente tiene problemas con su gerente, pues ese tipo de ataques que no se ven, pues puede pasarte, ¿no? Y si no tienes controles, pues peor es, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es la pérdida de datos. Ya pueden perderse datos debido a ataques. Ya yo tenía, por ejemplo, un cliente el cual muchos meses estuve correteándole para poder brindarle una solución de backup y siempre me decía de que no, ya la siguiente semana, hasta que un día me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Fernando? No sé si me puedes ayudar, he tenido un inconveniente y no puedo entrar a mi directorio activo, ¿no? Entonces le dije, ¿pero qué ha pasado? Y luego me dijo, mira, ¿sabes qué? Veo toda la información prácticamente codificada, ¿no? Le había entrado un ransomware, ¿no? Y le dije, pero bueno, en todo caso, tus copias de seguridad, ¿no? Y me dice, el único servidor que estaba prendido en ese momento es el directorio activo y también el de copias de seguridad, así es que los dos se han infectado. Pues te puedes imaginar en ese momento, le tuve que decir, ¿sabes qué? Me preguntó, ¿no? Si es que se podía pagar para poder ver, es casi, casi imposible, ¿no? Entonces ha tenido que buscar backups de 5 o 6 meses antes de otros servidores antiguos, de tal manera pues de que podía parchar su servidor, pero al final, por ejemplo, el área contable tuvo que rehacer prácticamente 5 meses de contabilidad, ¿no? Entonces, mucho ojo con ello, la pérdida de datos es algo muy, pero muy, de alguna manera, eh, es muy rápido, y no solamente eso, tienes que contar con respaldo, ¿no? Respaldo en la nube, on-premise, en cinta, y probarlo, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, de nosotros prueban sus cintas después de hacer backups, ¿no? De repente te puedes dar cuenta después de 2 meses que nunca se había copiado el archivo que justo el usuario lo necesita después de un año, ¿no? Entonces, mucho ojo con ello, ¿no? Entonces,
Otra de las cosas que se está viendo es el abuso de los servicios cloud, es decir, que otra persona pueda entrar a tu plataforma, ¿no? O poder reportar, o para poder hacer ataques, ¿no? Comprar infraestructura, ¿no? Como la nube es prácticamente algo muy, pero muy rápido de hacer, ¿no? Comprar arquitectura y infraestructura, perdón, y poder hacer ataques de DOS, ¿no? O lo que se hace, poder hacer correos masivos, ¿no? O phishing, ¿no? Entonces, ahora inclusive las personas que hacen ciberataques, pues prenden una instancia en la nube y comienzan a atacar a diferentes empresas, ¿no? Luego, una vez que son detectados, pues apagan la computadora, crean otra instancia en otra región y así sucesivamente, ¿no? Van saltando. Entonces, es importante que sepan eso para poder mitigar esos errores, ¿no? Los famosos ataques de denegación de servicio, ¿no? Que son realizados desde, digamos, desde afuera, ¿no? Por ejemplo, AWS sufrió un ataque el año pasado, ¿no? La mitigación fue buena, pero se afectó de todas maneras algunos servicios, ¿no? Contra eso existe un servicio básico dentro de AWS que te permite evitar los ataques de DOS, pero también es bueno saber de que puedes implementar servicios como WAF, los cuales estaban on-premise y que los puedes actualmente poner en la nube, ¿no? Entonces, puedes hacer de que todas tus aplicaciones se protejan de ataques de DOS colocando un WAF en la nube, ¿no? Entonces, casi todo lo que antes podías ver en on-premise, ya sea firewalls, ya sea WAF u otros mecanismos de seguridad, los puedes implementar en la nube porque los proveedores han visto la necesidad de hacer un software como servicio de tal manera que te ofrece el servicio para que tú lo puedas usar, ¿no? Y por último, lo que es las vulnerabilidades por tecnología compartida, ya lo identificó CCA, imagínate infraestructura como Intel o AMD que tienen algún error o algún problema, pues te va a ocasionar también a ti una vulnerabilidad, ¿no? Y es por tecnología compartida que se le llama, ¿no? El hecho de no parchar estos servidores, tu hardware, ¿no? De actualizar de repente tu firmware por algún motivo en especial, podría ocasionar que de repente exista una vulnerabilidad en ese sentido. Entonces, ¿tienen alguna consulta o duda acerca de no solamente del tema de seguridad, sino también acerca de lo que es AWS? Si tienes alguna duda sobre el examen de certificación, sobre el curso que estamos dictando, pues este es el momento, lo puedes hacer para tener digamos, un overview de todo lo que es la parte de AWS. Si es que los escucho, si es que tienen alguna duda o consulta. Si deseas, lo puedes hacer por el chat, si no, caso contrario, lo puedes hacer mediante el micrófono. Sí, te escucho, AJ, o te leo. Sí, AWS tiene un servicio de Secret Password que te permite poder enmascarar, en el caso de que quieras programar, digamos, tiene su almacenamiento de secretos o Secret Password. Es un servicio también que se habilita dentro de AWS. Sí, es similar a Keyboard de Azure. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Puedes encontrar lo mismo. Lo voy a poner como un recurso, una comparación entre los servicios de Azure y los servicios de AWS. Recuerda de que AWS ya viene trabajando ya desde el año 2009 aproximadamente. Entonces, quien es el referente, digamos, de la nube es AWS, ¿no? Y eso te lo dice también Gartner, ¿no? Entonces, Azure, Huawei y otros proveedores de servicio en la nube han copiado ciertos servicios o han visto que esos servicios son tan importantes que lo han replicado en cada una de las nubes. Entonces ya hay una equivalencia entre cada uno de los servicios, tanto de AWS con Azure, ¿no? De repente
eres bueno en Azure y quieres pasarte a lo que es AWS, pues ya hay una tabla de equivalencia para poder hacer uso de cada uno de ellos, ¿no? Ya si sabes una nube, pues es más fácil el saber las otras nubes. ¿Tienen alguna otra consulta? Si no, bueno, muchísimas gracias. Sí, otra, cuéntame. Sí, también. Hay proveedor Out 2.0 para poder, en el caso de AWS. Todo lo puedes encontrar dentro del material, dentro del SDK o el API que puedas utilizar para poder hacer el tema de programación. Hay una parte de Out 2.0 para que puedas integrarlo a tus programas, ¿no?, que manejas. Si quiere, consulta de Denny Wamam, consulta, si quisiera meterme en el tema de servidores cloud, ¿por dónde debería empezar? Bueno, es una pregunta interesante. Eh, a ver, Denny, en la parte digamos, de on-premise, cuando nosotros veíamos los servidores de Microsoft, de Linux, pues en el caso de la nube, esos servidores van como tal, tan igual como van, o sea, un Windows Server 2009, 2012, 2016, 2019, van a la nube con lo mismo, es el mismo recurso, ¿ya? Es decir, si tú quieres ser, digamos, diestro en la nube, pues lo primero que tienes que estudiar es la consola y luego la parte de sistemas operativos. ¿Cuál es el sistema operativo por excelencia que te recomendaría aprender o por lo menos saber en parte? Es el Linux. Ya, el Linux vendría a ser porque es lo que más usan las empresas, porque evitas un poco de gestión, ¿no? En el caso de tener Microsoft, tienes que estar adecuando el tema de parches, el tema de antivirus y demás. Entonces, mi recomendación pasaría por que estudies una parte de Linux, una parte de la consola, para que la mezcla de ello, y obviamente un tema de seguridad, una parte de seguridad, para que ese mix haga que seas un diestro en tema de nube, ¿no? Aprendiéndote una nube, aprendes todas. ¿Alguna otra consulta adicional? El examen de certificación de AWS, se los comento, el Foundation, el Practitioner está en $150 por si alguien lo quiere llevar. Son 65 preguntas. Y en Galaxy estamos, como les comenté, haciendo un curso sobre ello que es el de fundamentos de AWS en sí, ¿no?